Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Bridgerton, gruñó Andrew, mientras caminaba enérgicamente por la cubierta de proa del Infinity. Bridgerton. De todas las mujeres del mundo, la única que encontró al azar su cueva, que además había pasado inadvertida durante 3 años enteros, tenía que ser una Bridgerton. Solo podría haber sido peor si ella fuera una maldita Roxby. Gracias a Dios que nunca había usado su apellido a bordo del buque. Toda su tripulación lo conocía solo como Andrew James, y técnicamente no era una mentira. Su nombre completo era Andrew James Edwin Roxby. Había creído prudente no dar a conocer su identidad aristocrática cuando asumió el mando del Infinity, y nunca se alegró tanto de esa precaución como ahora. Si la muchacha de su camarote era una Bridgerton, ella conocería a la familia Roxby, y eso desataría una reacción en cadena de desgracia. Bridgerton, gimió prácticamente, y se ganó una mirada curiosa de uno de sus marineros de cubierta. Era imposible exagerar lo bien que Andrew conocía a los Bridgerton, al menos a la parte de la familia que residía en Aubrey Hall, en Kent, a poca distancia de la casa de sus ancestros. Lord y Lady Bridgerton eran prácticamente sus segundos padres para él, y habían pasado a formar parte de la familia hacía 7 años, cuando su hija mayor, Billy, se había casado con el hermano mayor de Andrew, George. Sinceramente a Andrew le sorprendía que él y Poppy Bridgerton nunca se hubiesen cruzado. Lord Bridgerton tenía varios hermanos menores, y hasta donde Andrew sabía, todos tenían hijos. Tenía que haber docenas de primos Bridgerton desparramados por la campiña inglesa. Recordaba vagamente que Billy le había contado que tenía familia en Somerset, pero si alguna vez había ido de visita, no había sido cuando Andrew estaba en casa, y ahora una de ellas estaba en su barco. Andrew maldijo por lo bajo. Si Poppy Bridgerton descubría su verdadera identidad, tendría que atenerse a las consecuencias. Solo 13 personas sabían que Andrew James era en realidad Andrew Roxby, el tercer hijo del conde de Manston, y de esas 13 personas, 9 eran miembros de su familia más cercana. Y de esos 9, ninguno conocía el verdadero motivo del engaño. Todo había comenzado 7 años atrás, cuando la Marina envió a Andrew a casa para recuperarse de un brazo fracturado. Él había estado ansioso por regresar a su puesto, a bordo del buque de Su Majestad Titania. Había trabajado mucho por su reciente promoción a primer teniente. Maldición, pero el Consejo de Estado del Rey había tenido otra idea. En su infinita sabiduría, los miembros del Consejo habían decidido que el mejor sitio para un oficial de marina era un diminuto principado, sin acceso al mar en Europa Central. Andrew recibió órdenes, literalmente, de ser cordial, y además de asegurarse de que la señorita Amalia Agustina María Teresa Josephine, princesa de Wachtenberg, Molstein, llegara virginalmente sana y salva como posible novia del príncipe de Gales. Andrew no había tenido la culpa de que ella se cayera por la borda mientras cruzaban el canal. Sin embargo, sí fue responsabilidad suya rescatarla, y cuando la dama en cuestión declaró que solo se casaría con el hombre que la había salvado, Andrew se vio envuelto en un desastre diplomático. El último tramo del viaje había incluido nada menos que una diligencia fugitiva, la renuncia contrariada de 2 submiembros del consejo y un orinal volcado. Sobre Andrew, no sobre la princesa, aunque uno pensaría que había sido esta última a juzgar por su comportamiento. Esa había sido la historia favorita de su cuñada Billy para contar en las cenas durante años. Finalmente, la princesa no se casó con Andrew, ni tampoco con el príncipe de Gales, pero el Consejo de Estado quedó tan impresionado con el comportamiento imperturbable de Andrew que decidió que serviría mejor a su país sin uniforme que con él.
no en carácter oficial, nunca en carácter oficial. Cuando los secretarios de Estado lo convocaron para una entrevista conjunta, aclararon que cuando decían diplomático, en realidad querrían decir conversador. No querían que Andrew negociara tratados, sino que hablara con las personas. Era joven, apuesto y encantador. La gente lo amaba. Andrew lo sabía, por supuesto. Siempre le había resultado fácil hacer amigos y tenía la rara virtud de poder convencer a casi cualquier persona de hacer casi cualquier cosa. Sin embargo, le había parecido extraño que le ordenaran hacer algo tan intangible y tan secreto. Debió renunciar al servicio en la Marina, por supuesto. Sus padres se habían quedado estupefactos. 3 años después, cuando asumió el mando de un buque y comenzó su carrera de corsario, la desilusión de sus padres fue extrema. La de corsario no era una profesión noble. Si un caballero aristocrático deseaba hacerse a la mar, se ponía uniforme y juraba lealtad al rey y a la patria. No asumía el mando de un buque repleto de marineros de mala fama, ni contrabandeaba productos para su propio beneficio económico. Andrew comunicó a sus padres que por ese motivo navegaba bajo un nombre falso. Sabía que sus padres no aprobaban sus decisiones y no quería deshonrar a la familia, pero sus padres no estaban al tanto, ya que tenía prohibido decírselo a nadie, de que no era solo capitán de un buque mercante. De hecho, nunca había sido solo capitán de un buque mercante. Había asumido el mando de Infinity, a petición explícita de su majestad. Aquello ocurrió en 1782, cuando hubo una reorganización en el gobierno y los departamentos del norte y del sur se transformaron en el Ministerio de Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando las relaciones exteriores finalmente se consolidaron en un departamento, el nuevo secretario buscó maneras innovadoras de abordar la diplomacia y proteger los intereses británicos. En cuanto asumió su cargo, convocó de inmediato a Andrew en Londres. Cuando Charles James Fox, primer secretario de Asuntos Exteriores, antiguo líder de la Cámara de los Comunes, le pedía a un hombre que sirviera a su país, ese hombre no se negaba, aunque eso significara engañar a su propia familia. Andrew no obedecía órdenes de la corona en cada viaje que hacía, ya que simplemente no había suficientes tareas para realizar, y habría parecido extraño que permaneciera en el puerto sin hacer nada hasta que algún funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores le ordenara llevar unos documentos a España o recoger a un diplomático en Bruselas. Casi todo el tiempo era exactamente lo que su tripulación creía que era, el capitán de un buque normal y corriente, con un cargamento en su mayor parte legal. Pero no esa vez. El actual secretario de Asuntos Exteriores había confiado a su cuidado un paquete de papeles y le había ordenado entregarlos al enviado británico a Portugal. Andrew no estaba seguro de qué se trataba. Rara vez le informaban sobre el contenido de los documentos que transportaba. Sospechaba que tenía algo que ver con las actuales negociaciones con España referida a los asentamientos en la costa de los Mosquitos. En realidad, no tenía importancia. Lo único importante era que le habían ordenado llevar esos papeles a Lisboa lo antes posible, y para ello debía partir enseguida, cuando los vientos y las mareas eran favorables. Sin duda, no tenía tiempo para limpiar la cueva que Poppy Bridgerton había descubierto. Tampoco contaba con la mano de obra necesaria para dejar en tierra a 3 personas, la cantidad que necesitaría para distribuir la mercancía y vigilar a la muchacha hasta terminar con el trabajo. Si solo se hubiese tratado de ganancias, habría abandonado la carga y asumido la pérdida económica. Pero la cueva también era utilizada como punto de descarga, y en una de las cajas estaba escondida una carta dirigida al primer ministro, que Andrew acababa de recoger de un enviado a España. Alguien que vendría de Londres debía recogerla dentro de 2 días. Era fundamental que la cueva permaneciera intacta, por lo menos hasta ese momento. Y ahora tenía que cargar con Poppy Bridgerton. «Señor»,
Andrew se dio vuelta y vio a Brown, que se dirigía hacia él. «He entregado la carta, señor», repuso el marinero. «Bien», gruñó Andrew. «¿Alguien lo ha visto?» Brown negó con la cabeza. «Hice que Paisley se la entregara a una criada. Nadie lo conoce por aquí. Hice que se pusiera esa peluca negra que usted tiene a bordo». «Bien». «No he querido dejarla en las escaleras», agregó Brown. «Pensé que usted no querría correr el riesgo de que no leyeran la carta». «No, por supuesto que no», respondió Andrew. «Ha hecho lo correcto». Brown asintió agradecido. «Paisley dice que la criada ha dicho que entregaría la carta a la señora de la casa de inmediato». Andrew asintió bruscamente. Solo podía esperar que todo saliera según lo planeado. Habría que atenerse a las consecuencias dentro de 2 semanas, cuando la señorita Bridgerton regresara, pero él podría conservar, al menos, una apariencia de control sobre la situación si su amiga guardaba silencio, y si su amiga mantenía la boca cerrada y nadie se enteraba jamás de que Poppy había desaparecido. Andrew podría evitar tener que casarse con la mocosa. Ah, sí. Era consciente de que era una posibilidad muy real. Él era un caballero y había puesto en peligro la reputación de una dama, aunque sin querer. Pero también era pragmático, y como había al menos una posibilidad remota de que ella saliera de ese embrollo con su reputación intacta, le pareció mejor que ella no conociera su verdadera identidad. Por lo menos, eso se decía a sí mismo. Es hora de partir, así que Andrew se dirigió al timón. Su cuerpo se tensó de emoción mientras levaban anclas y las velas, hinchadas de viento del Infinity, impulsaban el buque. Había pensado que pronto se acostumbraría a esa sensación y dejaría de emocionarle, que tantos viajes por el mar lo harían inmune a la exaltación que le causaba el viento, la velocidad y la espuma del mar mientras la nave surcaba las olas. Sin embargo, siempre era una experiencia estimulante. Su sangre hervía y los pulmones se le llenaban de aire marino con salitre, y él sabía que en ese instante se encontraba exactamente donde debía estar, lo cual era irónico, suponía él, ya que no se encontraba en un sitio real, sino que más bien avanzaba rápidamente a través del agua. Eso significaba que su destino era estar en movimiento. ¿Viviría sus días en el agua? ¿Debía vivir sus días en el agua? ¿O era hora de volver a casa? Andrew negó con la cabeza. No era momento de pensar en sensiblerías. La filosofía era para holgazanes, y él debía ponerse a trabajar. Escudriñó el cielo mientras el Infinity se alejaba del pueblo de Lyme Regis y se adentraba en el Canal de la Mancha. Era un día perfecto para navegar, frío y despejado, con vientos fuertes. Si el tiempo se mantenía, podrían llegar a Portugal en 5 días. «Dios mío, te lo pido por favor», musitó Andrew con la expresión tímida de quien no suele elevar plegarias a Dios. Pero si alguna vez hubo un momento para rezar, sin duda era ese. Confiaba en poder manejar a Poppy Bridgerton. Sin embargo, prefería librarse de su responsabilidad lo antes posible. Tal como estaban las cosas, la presencia de la muchacha significaba el fin de su carrera. En algún momento ella sabría su verdadero nombre y, teniendo en cuenta lo cercana que ella era con sus primos, era imposible que no lo conociera. «Señor». Andrew asintió en respuesta a Billy Fogg, quien, a sus 13 años, era el marinero más joven del barco. «Señor, Paisley ha dicho que hay una mujer a bordo. ¿Es verdad?» «Así es». Hubo una pausa y luego Billy agregó: «Señor, ¿no es señal de mala suerte, señor, tener una mujer a bordo, señor?» Andrew resistió el impulso de cerrar los ojos y suspirar. Aquello era precisamente lo que le preocupaba. Los marineros eran un colectivo sumamente supersticioso. «Son tonterías, Billy», respondió. «Ni siquiera notarás que está aquí». Billy pareció dudar, pero regresó a la cocina. «¡Diablos!», murmuró Andrew, aunque no había nadie cerca que lo escuchara. «Si tengo suerte, ni siquiera yo notaré que ella está aquí».